¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre invertir y especular en el mercado de acciones? Ambos implican comprar y vender acciones, pero sus enfoques, riesgos y objetivos son muy diferentes. En este video te explicaremos las claves para entender estas dos estrategias y cómo pueden afectar tu finanza y ayudarte a ganar dinero en bolsa. Hola amigas, amigos, espero que se encuentren muy bien y aquí estamos con un nuevo videito para hablar un poquito acerca de lo que es invertir y lo que es especular o hacer trading en la bolsa de valores, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es invertir en acciones, específicamente en acciones, aunque usted puede invertir en muchísimas cosas. Usted puede invertir en acciones, en bonos, ETFs, hay muchos instrumentos, pero bueno, vamos a colocar de ejemplo lo que es en acciones. La inversión en acciones es una estrategia a largo plazo. Los inversores buscan comprar acciones de empresas sólidas y con buenos fundamentos, como ingresos estables, crecimiento constante y una buena gestión. El objetivo es mantener estas acciones durante años o incluso décadas para beneficiarse de la apreciación del valor y de los dividendos, ¿okay? Eso lo hemos ido aprendiendo acerca de nuestro amigo Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores de la historia, donde selecciona empresas con características de expansión, de buenos negocios y que a su vez te puedan generar un dividendo. ¿Qué es un dividendo? Simplemente es por mantener esas acciones, la empresa te otorga un pequeño porcentaje de sus beneficios. Ahora bien, los inversores no se preocupan por las fluctuaciones diarias del mercado. Su enfoque está en el valor intrínseco de la empresa y su potencial de crecimiento a largo plazo. ¿Okay? Invertir quiere decir, en pocas palabras, que yo voy a adquirir acciones, voy a adquirir pedacitos de esa empresa, pero con una visión de futuro, con una visión de ver en 4, 5 años, 2 años, 10 años, 20 años, ese crecimiento y acompañar a la empresa en todo ese proceso sin importar lo que pase a diario, alguna noticia, alguna recesión, no importa. Usted va en función del crecimiento de esa empresa. Ahora bien, el otro lado que se puede ganar dinero en bolsa es especular o haciendo trading. ¿Okay? La especulación es una estrategia a corto plazo. Los especuladores buscan ganar dinero aprovechando las fluctuaciones de precio en periodos cortos como días, horas e incluso minutos. No les importa tanto el valor fundamental de la empresa, sino las tendencias del mercado, las noticias y los movimientos de precio. Por otro lado, la especulación nos va a ayudar a entender ese proceso que nosotros podemos ir viendo al día a día. O sea, al día a día. Los inversores no se preocupan por las fluctuaciones diarias del mercado, pero un especulador sí se preocupa. Se preocupa por todo lo que puede suceder el día a día. La especulación puede ser muy rentable, pero también conlleva un alto riesgo. Los especuladores suelen usar herramientas como el apalancamiento, derivados financieros para maximizar sus ganancias, lo que también puede amplificar sus pérdidas. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Que un especulador de trading no solamente puede usar su dinero disponible, sino que también puede solicitar un apalancamiento, es como decir, un dinero prestado, para estimar si el mercado va a subir o va a bajar. Eso te permite ganar dinero más rápido, pero también, en dado caso que no tengas razón, que te equivoques en una estimación de movimiento, puedes también perder mucho dinero. Entonces, en el caso del trading, aquellos especuladores que mantienen una buena estrategia de gestión del riesgo, a la larga ganan mucho dinero. Pero aquellos que no tengan la capacidad de mantener una gestión adecuada, pueden perder muchísimo dinero. Ahora bien, aquí con este pequeño esquema podemos verlo un poquito más detallado, lo que significamos invertir o hacer trade.
¿ok? En el caso de invertir y hacer trading tomando en cuenta el horizonte temporal, tenemos que invertir es a largo plazo, años o décadas, y en el trading es a corto plazo, días, horas o minutos. Con respecto al enfoque, en el invertir está específicamente, o digamos, su prioridad es el fundamental de la empresa. ¿Cómo está la empresa? ¿Cuál es la proyección de crecimiento de la empresa? ¿Genera o no genera dinero la empresa? En el caso del trading está más enfocado en los movimientos de precios y tendencias del mercado. Necesitan análisis gráfico, qué noticia hay por ahí, qué puede decir la Reserva Federal, cómo están las tasas de interés, hay algún cambio de gobierno, alguna nueva política. Entonces va más al día a día del movimiento. El riesgo. Bueno, el riesgo en invertir, obviamente los dos van a tener riesgo. En el caso de invertir es un poco más moderado, porque también vas a ir acompañándote en la estabilidad de la empresa. Obviamente una empresa también le puede ir mal y puede quebrar. Eso forma parte del riesgo. Pero te permite tomar decisiones con un poquito más de tiempo, con un poquito más de calma. Aquellos buenas empresas que tal vez, motivado a la situación del mercado, bajen de precio, tú puedes tener la posibilidad de recomprar acciones. ¿Ok? Cosa distinto en lo que es el trading como tal. Si hay una especulación, un movimiento muy fuerte, tienes que salir del mercado porque probablemente vas a estar a nivel de apalancamiento. Por lo tanto, en el caso del trading, el riesgo es alto porque tiene mucha volatilidad y el uso del apalancamiento. Objetivo, pues los dos es ganar dinero. Sin embargo, en el caso de invertir es un poco a largo plazo, crear una riqueza, tener ingresos pasivos, mientras tú puedas hacer otras actividades. En el caso del trading, tienes ganancias más rápidas, pero recuerda que también puedes tener pérdidas mucho más rápidas. Entonces digamos que ambos te llevan a ganar dinero, ambos tienen esa posibilidad, pero desde el punto de vista de invertir, tal vez es un poquito más calmado que lo que puede hacer en el trading. ¿Okay? Ahora bien, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones para saber qué hacer, porque tú puedes hacer las dos, pero dependerá de algunos factores. Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo financiero? Si estoy buscando crecer mi patrimonio a largo plazo o obtener ganancias rápidas. ¿Ok? Tú estás buscando algún fondo de inversión para buscar tu retiro. Entonces, en ese caso, tal vez lo que te conviene mejor es hacer inversiones. ¿Okay? ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿Puedo soportar pérdidas? Significa en el corto plazo. Digamos que si tú tienes un dinero limitado para invertir y en el corto plazo haciendo trading puedes tener pérdidas grandes, tal vez eso no sea para ti, sino que es mejor ir poco a poco en la parte de inversión. Ahora bien, tienes un capital importante, tienes un conocimiento necesario, importante, sabes analizar bien las gráficas, sabes interpretar bien las noticias del momento en los mercados. Entonces, en ese caso, el trading sería para ti. ¿Puedo hacer las dos cosas? Por supuesto. Si tienes la capacidad de estudiar, prepararte para hacer trading, pero a su vez esas ganancias que puedas generar en trading las llevas a la parte de la inversión, creo que sería el ambiente ideal. Sin embargo, si tú eres una persona, digamos un médico, un ingeniero, un profesor, alguien que tiene algún negocio, o sea, digamos que tú tienes otra actividad principal, pero esos ingresos extra te gustaría invertirlos sin necesidad de estar pegado a una pantalla, entonces tu camino sería invertir. ¿Okay? Bueno, recuerda, la inversión suele ser más adecuada para quienes buscan estabilidad y crecimiento constante, mientras que la especulación es para quienes están dispuestos a asumir mayores riesgos por la posibilidad de ganancias rápidas y también pérdidas. Muchas gracias, espero que el video te haya gustado y si es así, por favor no olvides regalarnos un like, suscríbete para que estés atento de los siguientes videos. Cuídense mucho, chao.